con Virginia. Bueno, pues en primer lugar, agradeceros la invitación. La verdad que para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, porque yo os admiro, o sea, tengo que repetir lo mismo que ha dicho Cristina, porque realmente es un colectivo al que admiro. A mí me gustan las personas valientes y creo que vosotros sois un colectivo que si tenéis alguna característica es que tenéis un par de narices para pedir lo que os corresponde. Por eso me encanta estar aquí. También es una gran responsabilidad y además después de que haya hablado Cristina, que para mí es como os imaginaréis, es una referencia en estos temas y bueno, que explica todo muchísimo mejor que yo, así que, pues bueno, superarla no la voy a superar, intentaré estar a la altura. Me voy a sentar porque yo me muevo muchísimo, ¿vale? Y si no voy a andar por ahí danzando y no vais a ver nada, así que me voy a sentar y así lo cuento desde aquí. Y también suelo hablar muy rápido, así que si en algún momento pues veis que me acelero y tal, pues me decís, ¿vale? Bueno, el trabajo que yo os presento es sobre el ámbito cantábrico, que normalmente es el gran desconocido. La mayor parte de vosotros trabajáis en la parte mediterránea y la mayor parte de los estudios que hay en el ámbito nacional son de la parte mediterránea, ¿no? La verdad que la zona cantábrica pues tiene muchísimos menos trabajos, muchísimos menos estudios y nos cuesta mucho más encontrar referencias para trabajar. Lo que yo traigo aquí no es un trabajo mío, personal. Yo empecé en el mundo de los incendios a partir de una tesis que primero iba de vegetación y al final derivó en una tesis sobre los incendios actuales. Sobre todo yo he trabajado en la parte más actual, la parte de la estadística, de la GIF, a partir del 68. Y lo que pasa que es que en ese momento, que estaba vinculado a este proyecto que veis aquí, a un primer proyecto que tenía mi grupo de investigación, Jimena, en la universidad, me empezó a picar el gusanillo del... Claro, yo veía lo que estaba ocurriendo en la actualidad y decía, pero ¿y esto cuándo ha empezado? Tengo datos desde 1968, pero ¿y antes qué había? ¿Esto cuál es el origen? El origen no es 1968. Y entonces empecé a buscar algunas referencias. Esas referencias que intentaban explicar un poco lo anterior se convirtieron al final en un capítulo de la tesis de los incendios históricos, y la parte documental de todo lo que había escrito sobre ordenanzas, temas judiciales también, pero de lo que habían escrito otros. Trabajé con algún archivo, con algún documento original, pero fueron los mínimos. Pero sí supuso un capítulo y supuso un punto de inflexión en la reflexión mía personal de qué es lo que estaba ocurriendo en la actualidad, si tenía algo que ver con lo que había pasado antes. A partir de ahí, bueno, seguimos trabajando en el grupo de investigación de los incendios y derivamos en los tres últimos proyectos, estos que veis aquí, más hacia el tema paleoambiental. De hecho, es el que más voy a desarrollar hoy, porque es el que más hemos desarrollado en los últimos años a partir de esos tres proyectos que veis ahí y que trabajamos en conjunto con el grupo de la Universidad Autónoma, con el GRAP, con el grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y a partir del cual, pues bueno, todas las referencias y todos los estudios que hemos ido haciendo a lo largo de estos años y que yo os voy a contar un poco por encima, las tenemos publicadas y las tenéis disponibles todas en esa página que veis ahí abajo del grupo de investigación, ¿vale? Bueno, yo os voy a contar un poco cuáles son las fuentes con las que nosotros estamos trabajando a lo largo de estos años para reconstruir la historia de los incendios y con ella la historia de la vegetación y la historia también de nuestros paisajes. Porque una cosa que tenemos que tener claro es que los paisajes que nosotros vemos ahora no dejan de ser parte de la historia que nos ha recorrido. Y en esa historia, en nuestra región, está completamente vinculada al fuego. Y completamente vinculada al fuego natural en un primer momento, seguramente, pero sobre todo al fuego antrópico. Primero a un fuego bueno, controlado, y después pues a una mezcla de los incendios actuales y de los incendios pasados. Las técnicas que trabajamos con distintas técnicas, combinando distintos métodos de trabajo y desde distintos, también en estos grupos, nosotros somos varias decenas de personas en estos dos grupos y no solamente trabajamos desde la geografía, que es de donde provengo yo, sino también hay compañeros forestales, biólogos, geólogos, hay un número importante de distintos ámbitos. Que yo creo que eso también es lo interesante, trabajar en estos grupos que tienen distintos enfoques y distintos puntos de vista, ¿vale?
Los ámbitos en los que trabajamos principalmente son esos tres: el ámbito paleo con los depósitos, a partir de depósitos e inventarios, la investigación histórica a través de la documentación, que es la que menos desarrollada tenemos y la que ahí siempre intentamos arrancar, pero al final pues no llegamos a ella, y es la que más han desarrollado ellos, que son, vamos, referencias sin ninguna duda, tanto Araque como todo el equipo de Cristina en ese tema, y que nosotros esperamos algún día poder desarrollar, porque es lo que nos falta para unir eso. Y luego, en la parte más actual, a partir de fuentes estadísticas de incendios, pero también de clima. También en la parte más actual trabajamos la vinculación de los fuegos actuales con clima, con climatólogos. Y después, bueno, por supuesto, el trabajo de campo. ¿Me has saltado? La parte de depósitos e inventarios, toda la parte paleo, sacamos testigos a partir de turberas, ¿no? Esto se trabaja así: se buscan turberas, que es donde se han ido depositando, son los entornos privilegiados para irse depositando tanto el polen como el carbón, que es con lo que principalmente vamos a trabajar. Ahí tenéis un mapa de Cantabria, donde tenéis localizadas estas tres rojas y esta cuarta naranja, las 4 turberas sobre las que yo os voy a presentar hoy datos, que son con las que hemos trabajado. Si os fijáis en el mapa, bueno, si os fijáis, todos los puntitos azules que hay alrededor son todo yacimientos donde hay arte paleolítico, por lo tanto todas nuestras zonas están muy próximas a zonas que han sido intervenidas por el hombre desde muy antiguo, ¿vale? Si os fijáis en el mapa de abajo, es un mapa con la incidencia de incendios en Cantabria en la actualidad, y los dos ámbitos donde trabajamos, el Valle del Nansa y el Valle del Pas, coinciden con las zonas donde están nuestras turberas, coinciden con las zonas que actualmente tienen mayor incidencia de incendios también, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver que son zonas donde a lo largo de miles de años, ya veremos ahora cuántos, se han estado produciendo incendios. Este otro mapa es el del megalitismo, los megalitos que hay en Cantabria, y como veis también nuestras turberas, aquí faltaría la de la Molina, la más alta, la que está más localizada más al sur, también están rodeadas de todo este conjunto de yacimientos megalíticos que nos hablan de la ocupación del hombre en esos entornos. Lo que hacemos, lo primero, es trabajo de campo, obtener los testigos en las turberas. Trabajamos de distintas maneras, con distintos métodos, no vamos a entrar ahí. El caso es que sacamos un churro, que es este que veis aquí, clavamos un tubo y sacamos un churro de sedimento. Llegamos hasta la base de la turbera y sacamos, si nos llega el testigo, y sacamos un churro. Ese churro lo llevamos al laboratorio, sería esto, abrimos, y lo que vamos haciendo es lonchearlo, en lonchas lo más finas posibles, que luego iremos datando y que nos va a dar la cronología de la turbera, ¿vale? Posteriormente, cada una de esas lonchas, lo que hacemos es, a su vez, subdividirla, y cada uno de esos trozos lo que hacemos es sacar información diferente. Hay una parte con la que vamos a sacar información de macrorestos, otra de isótopos de plomo o de metales pesados, de polen, de carbones o de materia orgánica, ¿vale? Y siempre reservamos una parte, pues alguna de las muestras estropea, pues poder repetir el proceso. Una de estas, aquí tenéis lo que hacemos con los carbones en concreto, ¿vale? A partir de la antracología. Lo que hacemos es estimar, a partir del porcentaje de carbones que tenemos de mayores de 150 micras, los incendios en los que ha ardido madera. Esto es una limitación de esta fuente, ¿vale? No podemos saber todo esto que veis aquí. Esta es una gráfica de la turbera de la Molina, ahora la vamos a ver en más detalle. Estos son los carboncillos, por supuesto hay que verlos con lupas de alta precisión, ¿vale? Los contamos y hallamos el porcentaje que hay. Y luego, como cada una de estas lonchas en algunos puntos se ha ido datando, pues vas viendo en qué momento está. Esta sería una curva de carbones de la turbera de la Molina, que como veis nos lleva 7.000 años BP, ¿vale? Por lo tanto, neolítico, ¿de acuerdo? Una de las limitaciones de esta fuente, que puede ser tan fina como 25 años, ¿lo veis? Y normalmente nos da información a escala local, porque los carbones no tienen de este tamaño, no son tan volátiles como para poder venir de zonas muy alejadas, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de lo que se ha quemado en la zona próxima a la turbera. Una de las limitaciones es que no nos da información de los incendios de herbáceas. Y por lo tanto, esta curva que veis aquí, donde veis una mayor incidencia de los incendios en los que arde madera, en el neolítico, no significa, y luego en las siguientes edades, no significa que en la actualidad
no haya incendios, puede haberlos. Significa que no tenemos los datos de incendios de herbáceas, que son los que ahora mismo ocurren en nuestro entorno. Estamos trabajando en ellos, estamos trabajando algunas técnicas como Levoposan, pero hay algunos problemas con ella. Cuando lo consigamos, pues será ya lo ideal para completar todo esto. Bueno, lo que vemos con el análisis de carbones es, así para empezar, y solamente con el análisis de carbones, es esto, ¿no? En esta turbera molina tenemos un registro aquí tenéis hasta 7000 BP. En realidad, estamos trabajando, nos han dado las últimas dataciones, tenemos hasta 18.000 años de incendios, ¿vale? En las dos turberas en las que estamos ahora, en el Valle de Pas. Lo que pasa que son los datos con los que los acabamos de presentar en el Congreso, los iniciales, en el Congreso de Ciudad Real. Se están trabajando 2 tesis en ello y todavía no hay, es la información preliminar, pero sí tenemos la datación de la base de las turberas y las dos turberas andan entre los 17.000 y 18.000 pp. Sabemos que había fuegos hace 20.000 años, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vemos, en todo caso, lo que os voy a enseñar en estos dos casos es en todas las turberas hasta el 7.000, que son los primeros proyectos que trabajamos, es que en todo el Neolítico es cuando se produce los mayores incendios de arbolado, ¿vale? Los mayores fuegos. Fijaros la cantidad de incendios que hay en este primer periodo neolítico. Y luego vamos a ver algunas otras puntas que van a coincidir con el bronce y con el inicio de las actividades metalúrgicas. Daros cuenta que en esta época, para fundir los metales, lo que se utilizaba era madera, ¿no? Para hacer carbón, para fundir los metales, ¿vale? Entonces se puede ver perfectamente además la presión que había sobre las zonas arboladas. En el periodo romano es otro, ¿vale? Y luego el último periodo que se ve un poco más incrementado es en la época medieval. Lo que pasa es que en la época medieval ya había muchas zonas abiertas que no tenían arbolado. De hecho, los primeros datos que estamos obteniendo de la parte más baja de la turbera, de 18.000, ya nos dan algunos indicios que nos dicen que igual ya estaba el territorio desarbolado, ¿vale? Bueno, en todo caso, esto es lo que nos da la información que nos ofrecen los carbones. Trabajamos con polen, también nos puede dar una resolución de 25 años y también normalmente a escala local, pero hay pólenes más o menos volátiles y por lo tanto la escala puede ser desde lo local hasta lo regional, ¿vale? A través del análisis de polen nos va a salir pues los distintos taxóneres que estaban presentes en el mismo periodo datado, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, Almus, o veis Bétula, Corylus, Fagus, que aparece 3.000 pp, no ha estado ahí siempre, ¿vale? O las ericas, cuando empiezan a aparecer las ericáceas, coincidiendo también con la aparición del Fagus, ¿vale? Los brezos son espacios abiertos, espacios que ya han sido deforestados, ¿vale? Ahora veremos algunos detalles de esto en las siguientes diapositivas. Algunas cosas importantes que vemos en las turberas nuestras es que, por ejemplo, desde el comienzo del Neolítico empieza a disminuir el polen de arbolado, de arbóreo, y empieza a aumentar el polen de taxones no arbóreos. Nos está hablando de deforestación, ¿vale? Algunos de ellos se ven muy claros. Fijaros en esta que tenemos aquí, esta no es nuestra, esta es de una que ya estaba hecha de las estacas de Trueba, de otra turbera de la región. Lo que tenéis a la derecha, no sé si lo leéis, es pino, es polen de pino, esta. Y lo que tenéis aquí a la izquierda, más grande, son ericáceas, brezos, sobre todo. Fijaros que se desaparece bruscamente el polen de pino en el mismo momento en que aparece bruscamente el polen de ericáceas. Esos cambios tan fuertes no solamente se pueden deber a algún impacto igual de fuerte, y los incendios pueden ser uno de esos impactos. De hecho, si comparamos ese cambio tan brusco que ha habido, estas de otra turbera, estas del Puerto de la Avellanosa, otra de las turberas que veíamos, vemos que ocurre lo mismo. Hay una disminución brusca del polen de pino, al mismo tiempo que empieza a aumentar de forma brusca el polen de ericáceas y, curiosamente, también el de haya, el de Fagus, aquí, ¿vale? En ese mismo momento es cuando se produce un pico de carbones sedimentarios, ¿de acuerdo? Esto nos está indicando que ha habido unos incendios que probablemente son los que han generado que desaparezca el pino y que han permitido que aparezca el haya en nuestro territorio, ¿vale?
Otra de los métodos que trabajamos es la pedoantracología. Bueno, en este caso lo que se hace lo solemos hacer de manera para complementar a los análisis de carbones y de polen. Se hace un agujero en el terreno y se va también clasificando. Lo que nos permite es clasificar e identificar los carbones de qué son, ¿no? El problema de la pedoantracología es este que veis aquí, no sé si lo leéis desde ahí, que los suelos pueden estar removidos por causas naturales o por causas antrópicas. Entonces, cuando haces las dataciones, te das cuenta, pues como en este caso, por ejemplo, pues que la datación de más abajo es de 2300 más o menos BP calibrada. Aquí tenemos la de arriba de 2300 y en medio tenemos una de 900. Con lo cual, nos sirve de manera complementaria porque identificamos de qué son esos carbones, o sea, qué vegetación había ahí, ¿vale? Pero bueno, no es tan fina como las demás, no nos da la secuencia cronológica que nos da la turbera, ¿vale? Que nos dan los carbones o el polen. Complementariamente también analizamos análisis de isótopos de plomo y de metales pesados, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues nos da, fijaos, el del plomo en la actualidad, vinculado al consumo de combustibles fósiles, ¿vale? Que aquí se dispara, es la línea esta negra que veis aquí, ¿vale? Pero luego lo que vemos aquí, este aumento de los metales pesados, del zinc y de otros metales en estos periodos anteriores, el periodo medieval, está vinculado a la explotación y sobre todo en nuestro territorio, a la explotación, pues al carboneo y a la explotación. En Cantabria era una de las dotaciones de la Marina, ahí es donde se construyeron muchos de los barcos de la Armada Invencible y vinculado a ello se explotaba la madera de los montes y también se construían cañones, para lo cual había que talar árboles para producir carbón, para producir esa fundición, ¿vale? Y eso se puede ver complementariamente con los isótopos de metales. Todas estas fuentes van complementando. Hemos trabajado también la parte de fuentes escritas, pero esta ya os digo que en menor medida. Lo que vemos es lo mismo que os ha explicado Cristina. Son más escasas cuanto más atrás nos vamos. Nosotros la primera la tenemos de finales del siglo XV y luego a medida que vamos avanzando, sobre todo en el XIX y en el XX, es cuando más fuentes tenemos, de las pocas que hemos estudiado, porque no las hemos estudiado en detalle como ellas. La resolución es mayor, es de 1 año o menos, y lo que nos da es muchísima información. Son unas fuentes, como ya ha contado, no os voy a decir, la información es muy similar, la que da, pero nos da muchísima información de cómo usaban el monte, para qué usaban el monte, de cuáles eran las prácticas que se fomentaban, de qué estaba prohibido, de qué estaba permitido, muchas cosas en relación con el fuego y también en relación en general con todos los usos del monte, ¿vale? El problema es que hay poca, ¿vale? Y además muy distorsionada. Estas son algunas de las referencias que yo he sacado, ¿vale? Lo que nosotros sí vemos es que hay muchas coincidencias con las casuísticas y con las motivaciones actuales. Hay ordenanzas que hablan de la protección del arbolado. El arbolado era importante en estos periodos, esto es del siglo XVI, porque la gente vivía en el campo y vivía del arbolado, y vivía de los recursos forestales, y para ellos era importante conservar los árboles, ¿vale? Por lo tanto, estaba penado que se quemara arbolado, igual que ahora en la actualidad. Había regulaciones para quemar especies de árboles, o sea, se sabe que estaba permitido quemar el árbol y las malezas, como aparece por ahí también en otra, ¿vale? Esta es de Cabezón de la Sal de 1580. Fijaros que acotaba dónde se podía realizar la quema de árbol, ¿de acuerdo? Estaba diciendo, aquí podéis quemar y podéis quemar en esta zona, perfectamente delimitada. Quien provocaba un incendio era penado y perdía los derechos, y fijaros qué penas, perdía el derecho, quien pusiera fuego a sabiendas, perdiera el derecho del uso de ese monte, de las hierbas, de las aguas, de los prados, de los pastos, de esa persona y de todos sus descendientes. O sea que fijaros, las penas eran muy superiores a las que hay en la actualidad. Había limitaciones como las hay ahora. Estaba prohibido quemar con viento, porque el viento te podía producir que el incendio se desmadrara. Existían negligencias también, ¿vale? Pues en este caso, para hacer salir a un zorro que había matado 2 ovejas, prendieron fuego. Un incendio negligente. O sea que encontramos muchísimas similitudes a casos actuales. Fijaros
que les mandaban 2 años de presidio a África por una negligencia. Si hemos tenido la oportunidad en un valle de Cantabria, en el Valle del Nansa, el que veíamos en la parte más hacia el oeste de la región, de estudiar con más detalle qué ocurre ahí, en uno de los proyectos que os presenté al principio. ¿Vale? Este es un artículo que todavía está ahora mismo en revisión, esperemos que salga en breve, pero sí hemos podido ver y sacar información de todos los archivos de esta zona. Y lo que vemos es que en ese momento, lo mismo que ha dicho Cristina antes, estamos hablando de los siglos XVIII, mitad del XVIII, mitad del XIX, ¿vale? Lo que había era una gran conflictividad social. Y la mayor parte de los incendios que había en ese momento son debidos a conflictos sociales. Y conflictos hemos conseguido reconstruir. Uno de estos sucesos que dura varios días, desde que piden una tramitación de quema, que no llega porque les tardan meses en contestar, lo mismo que ocurre en la actualidad. Como no les llega y el periodo de quema se les pasa, porque sabéis que allí no quemamos en verano, no se quema en verano, se quema a finales del invierno, comienzos de la primavera, porque los fuegos de la zona nuestra están vinculados a la ganadería. El ganado hace un movimiento trastornante a lo largo del año y lo que hace es subir a principios de verano, sube a los pastos. Entonces, lo que hacían era quitar las malas hierbas o preparar las zonas que se habían cerrado, lo quemaban a finales del invierno, comienzos de la primavera, muchas veces todavía con nieve en el suelo, con el suelo un poco helado, aprovechando cuando van a quemar, cuando está el suelo así. Después de un invierno en el que ha nevado, en el que ha llovido muchísimo, pues solamente pueden quemar cuando hay condiciones apropiadas para que la vegetación pueda arder. Y eso es con viento sur, en aquel momento. Ya veremos que ahora no es así. Y eso es con viento sur, porque el viento sur seca rápidamente, baja rápidamente la humedad de la vegetación y permite quemar. Quemaban con viento sur también, lo hemos podido ver en los documentos. Entonces, como no llegaban las autorizaciones, pues quemaban en la época porque se les iba la época de quemar. Y como no les permitían quemar, pues en vez de quemar aquello que necesitaban, quemaban en varios sitios para asegurarse exactamente lo mismo que se hace ahora. ¿Vale? Y se iban, no lo controlaban. Hasta entonces los fuegos los controlaban, las quemas se hacían en concejo, con todo el pueblo reunido para quemar y para apagar y para que el fuego no se les fuera. En el momento que se les prohíbe, empiezan a quemar de manera ilegal. Bueno, y aquí está todo el procedimiento con los procedimientos indagatorios, los judiciales, bueno, todo. Lo que se observa en este periodo de mediados del 18 y del 19 es que hay una mayor centralización de la gestión del monte por parte de la administración a nivel nacional. Esa regulación no la comparte la administración local muchas veces y hace oídos sordos a lo que dice la administración. O sea, los alcaldes hacen que no ven lo que les dice la administración general y permiten las quemas, andan detrás. Y también se observa una privatización de algunos terrenos. Y esto lo que hace es multiplicar conflictos y eso lo que hace es disparar los incendios. Y esta es la época, en eso coincide con lo que decía Cristina, es la época en la que se disparan los incendios intencionados. En nuestro caso, ya os he dicho que era ámbito de la Marina, ahí se hicieron muchísimos barcos y se hicieron dotaciones que empezaron, esta es la destrucción de montes de 1650, reservando todos los montes que estuvieran a 2 leguas del mar y de los ríos. Una legua viene a ser entre 4 y 7 kilómetros, lo que una persona puede andar en un día, o sea que calcular, pero esas dotaciones llegaron a ser después de hasta 16 leguas y también incluso llegaron hasta Burgos, hasta fuera de la provincia. ¿Vale? En los distintos documentos se ve continuamente la oposición, porque claro, en el momento que había una dotación, los vecinos ya no podían hacer uso de ese recurso y para ellos ese recurso era primordial. Entonces, bueno, pues se rebelaban de muchas formas. ¿Y cómo se rebelaban? Pues una de ellas era aprendiendo. De hecho, es curioso, dice, se queja la persona que da parte de este incendio, la persona de la administración, pues, que quema robledas y cajigales destinados a la construcción naval y que los vecinos dicen
que no se oían las campanas. Ellos achacan que no han ido porque tenían obligación de ir a pagar, y entonces ellos dicen que no han oído ninguna campana. Esto sale en varios documentos, ¿vale? Bueno, hay muchos documentos que hablan de este conflicto que duró mucho tiempo. Hemos complementado esta información de archivo también con información de prensa, lo que pasa que esta es mucho más reciente, y bueno, pues encontramos también de finales del 20, pero la mayor parte es actual, ¿vale? Desde finales del 19, perdón, pero la mayor parte, como veis, es actual. Y además la información de prensa normalmente te da noticias de los eventos más excepcionales, normalmente de los grandes incendios, o porque ha causado un daño a algo que valía mucho, lo mismo que ha dicho, o porque eran con condiciones de sur, ¿no? Aquello que es lo mismo que ocurre ahora en realidad. Bueno, luego todo esto lo complementamos con la parte actual de estadística, que de esta no voy a hablar, es con la que yo empecé trabajando, y por supuesto con trabajo de campo, ¿vale? Bueno, ¿qué nos permiten todas estas series de evidencias paleoambientales y documentales con las que trabajamos? Pues reconstruir la historia, y reconstruir la historia nos sirve para muchas cosas. Una de ellas es para entender el fuego, cómo se ha utilizado el fuego a lo largo de la historia y cuál es el origen de los incendios. Y a nosotros nos interesa mucho, porque aunque son muy poco conocidos los incendios de Cantabria, y de los que se habla son de los del Mediterráneo o de los de Galicia, nuestra región es una de las 20 regiones que más se queman en toda Europa y que más se queman en España. Y cada vez más. Estos son los puestos, hasta 2015 he sacado aquí, pero en 2015 fue la segunda provincia española con mayor superficie quemada, en 2014 la primera, en 2013 la cuarta. Veis que según nos aproximamos a los años más próximos, cada vez estamos en los primeros puestos, en los 10 primeros puestos de las provincias que más se queman. Claro, nuestros incendios no son de arbolado, no son los grandes incendios que hay en el Mediterráneo, normalmente no suponen un riesgo para personas, entonces son más mediáticos. Nos interesa porque tienen relación los incendios actuales, en los que la mayor parte de los que se quema es matorral y pastizal, y tiene mucha vinculación a las actividades del primario, a la ganadería, y eso tiene mucha vinculación con los incendios que se producían antes, como hemos visto. Y porque esos incendios que hemos visto que ocurrían, que nos dicen las fuentes documentales, también porque ahí no lo he sacado, no se sale algún gráfico, pero también ocurrían en el mismo periodo, a finales del invierno, comienzos de la primavera, en el mismo periodo que ocurre ahora. Por lo tanto, eso nos puede dar información sobre qué está ocurriendo ahora y qué relaciones hay entre lo que ocurre ahora y lo que ocurría antes. Que normalmente se vincula al viento sur. Este de aquí abajo es un gráfico de la distribución de los días de viento sur por meses. Fijaros que curiosamente los meses que más viento sur hace en Cantabria no son los meses en los que más incendios hay, ¿vale? Se quema, al final, en ese periodo, se quema aquí porque es justo el periodo antes de subir el ganado al norte, no porque haya viento sur. De hecho, en la actualidad se mantienen los incendios de sur, y es lo que veis en la prensa, pero cada vez se quema más con situaciones anticiclónicas, que se van retrasando en la primavera, ¿vale? Y que cada vez son más frecuentes. Está cambiando la dinámica de incendios. Nos interesa porque la mayor parte de nuestros incendios se producen en muy pocos episodios a lo largo del año. El 80-90% de los incendios y de la superficie quemada que se produce ahora es en muy pocos días. Y es lo mismo que ocurría antes seguramente también, por lo que hasta donde hemos llegado. Igual cuando vayamos a la parte documental nos encontramos con que era de otra manera, pero hasta ahora los registros que hemos visto son así. Nos interesa porque todo lo que hemos encontrado, o la gran parte de lo que hemos encontrado, nos hace referencia a incendios intencionados, ¿vale? Y en la actualidad nuestros incendios, la mayor parte de ellos son intencionados. Según los partes de incendios, para regeneración de pastos, ¿vale? La realidad es que eso es una cosa que hay que cambiar en el parte de incendios, porque yo creo que en muchos casos no tiene que ver tanto con la regeneración de los pastos como con todos los conflictos que hay asociados en el entorno rural, y son muchísimos, aquí os pongo algunos, pero son muchísimos. Todo lo que se está quemando no se quema para regenerar pastos para ganado, ¿vale? Aquí tenéis algunos, pero estaréis cansados de verlos en los medios de comunicación. Nos interesa porque nuestros incendios están cambiando y necesitamos
entender lo que ha estado ocurriendo a lo largo del tiempo para saber qué es lo que puede pasar y qué es lo que pasa de diferente ahora para que estén cambiando. Y ahora cada vez tenemos más grandes incendios, cada vez tenemos más superficie arbolada que se quema, que está relacionado con que, si veis los datos de los 2 últimos inventarios, en los 10 años entre un inventario y otro tenemos un 21% más de superficie arbolada en Cantabria. Arbolada, ¿vale? Está cambiando nuestros paisajes. Y eso lo que hace es que esté cambiando la tipología de incendio que tenemos allí. Y se empieza a parecer más al vuestro. Cada vez hay más espacios naturales protegidos afectados. Y se incrementa de forma, fijaros que de forma bastante brusca en los últimos años. Y tenemos nuevos incendios más parecidos a los vuestros. Los incendios de interfaz no se producían en nuestra, son de interfaz rural, pero no se producían en nuestro entorno hasta muy recientemente. Nos interesa ver la relación que hay entre el fuego y el manejo de los pastos, y sobre todo ese fuego del que hablan que permiten quemar. No tanto el fuego con connotaciones negativas, el fuego intencionado que se penaliza y que tiene su origen en un conflicto social, sino ese fuego cultural que utilizaban las poblaciones para mantener sus actividades ganaderas. Porque en la actualidad la Cantabria rural sigue viviendo el sector primario y principalmente de la ganadería. Y sigue necesitando utilizar el fuego para mantener sus pastos. Porque tenemos un territorio que en su mayor parte tiene unas pendientes muy elevadas y no se puede realizar de otra manera más que con fuego. En muchos sitios no se puede meter maquinaria, es necesario quemar. Y es necesario quemar porque cada vez tenemos más vegetación, cada vez se matorraliza más y se cierran muchas zonas. Hay zonas que ya no se usan porque el ganado, no penséis que el ganado ha disminuido. O sea, las cabezas de ganado que hay ahora mismo son prácticamente las mismas que había hace unos años. No hay menos ganado. Lo que hay es el ganado en menos manos y por lo tanto se mueve, se dispersa menos por el territorio. Entonces hay muchos sitios que se cierran y se matorralizan, pero claro, la gente necesita seguir llevando el ganado a un sitio o a otro y hay muchos sitios intermedios que se convierten en zonas de matorral o en zonas en las que se está recuperando el arbolado, ¿vale? Y ahí es necesario quemar para mantener. Podemos hacer una reconstrucción con todos estos datos y con todas las fuentes de todo lo que ha ido pasando y de cómo se ha pasado de unas quemas permitidas y de fuego controlado a unas quemas mezcladas con incendios intencionados y vinculadas a todos estos conflictos por el uso de los recursos, por el uso del monte, ¿vale? Y en la actualidad al revés, ¿vale? De cómo hay incendios, pero cada vez se empiezan ligeramente a permitir las quemas. Nos interesa por la relación que hay del fuego con los paisajes. Porque no se puede entender el paisaje actual no se puede entender el paisaje de Cantabria sin entender cómo ha evolucionado el fuego en nuestra región, sin entender la historia del fuego. Estos son algunos de las zonas de montaña donde va la ganadería. En la imagen grande tenéis los puertos de Sejos y abajo los puertos de Áliva, donde cada año siguen subiendo miles de cabezas de ganado, ¿vale? Y que se siguen manteniendo igual que hace miles de años. Igual que hace miles de años. Con la diferencia que en muchos sitios, no tanto en Áliva, que en Áliva no hay ese problema, pero sí aquí en Sejos, les prohibieron realizar quemas. Nos interesa porque estos paisajes, que normalmente estas son imágenes que he cogido de internet y que la gente publicita en páginas de turismo o hablando de lo bonita que es Cantabria, los paisajes, la gran parte de los paisajes que salen de los paisajes rurales son estos paisajes, que son paisajes que han sido creados por el fuego, son paisajes ganaderos. Aquí tenéis las cabañas de Vega de Pas, o estas otras del Pas también, o la cabecera del Valle del Miera. Esta cabecera del Valle del Miera, en la que tenéis otros paisajes, os fijáis, son todo paisajes de pastos. Esa cabecera del Valle del Miera que veíamos antes está ahora mismo propuesta para ser reserva de la biosfera. Estos paisajes que pretenden incluirse en reserva de la biosfera son paisajes creados a base de fuego y que si no se mantienen a base de fuego va a ser imposible mantenerlos como están, porque la gente de esta zona, bueno, no hay gente ya, se está despoblando. Y si no hay gente, y si no queda gente manejando ganado, no se va a poder mantener esos paisajes. Y ya para acabar, toda esta, la comprensión de los fuegos a nosotros, bueno, nos requiere combinar muchos puntos de vista, desde los naturales a los humanos, ¿vale?
Podemos hacerlo a través de todas estas técnicas que os he contado de manera complementaria. Además, si las vamos cruzando, vemos que si hacemos un avance retrospectivo se van vinculando y se pueden ir uniendo unas a otras, con lo cual podemos reconstruir toda la historia, ¿vale? Además nos permiten relacionar distintas épocas y también distintos conflictos, nos permiten ver todas las interrelaciones que hay entre todas las fuentes y entre todos los conflictos y entre todas las situaciones, ¿de acuerdo? En todos los momentos. Y nos permiten transmitirlo a la gente, transmitirlo a toda la sociedad, no solamente a los técnicos o no solamente a nuestros compañeros investigadores, sino lo más importante, transmitirlo a otros sectores, al sector social y también a los actores con los que trabajamos. Aquí os traigo algunas de las actividades en las que nosotros siempre procuramos introducir todos los datos que generamos a través de nuestros proyectos de investigación, porque si no muchas veces se queda en lo que dice Cristina, se queda en un cajón que lo leen 4 científicos locos como tú y se acabó. Y lo importante es que la gente conozca cuál es el origen de sus paisajes, por qué es posible mantener el fuego en un paisaje y no hace falta extinguir todos los incendios, cuál es nuestra historia, cuál es la historia de nuestro paisaje, la historia de nuestra ganadería, la historia de nuestra región. Por eso lo solemos introducir en distintas actividades. Ahí tenéis algunas de voluntariado ambiental que hemos hecho, además con compañeros vuestros. Ahí veis a Jorge, no sé si le veis, este es Jorge, que no ha venido, yo pensé que iba a venir, o cuando podemos los hacemos con ellos, con los EPRIF o con otros actores. Aquí tenéis algunos de los cursos de verano, ya llevamos, esta va a ser la 3ª edición de los cursos de verano que hacemos en relación a los incendios, para darle visibilidad a un tema que como os he explicado, por lo que nos va a venir dentro de unos años, puede convertirse en un problema, y de hecho se está convirtiendo en nuestra región en un problema. Y la gente todavía no, en Cantabria, vosotros ya tenéis interiorizado que es necesario el fuego para gestionar el paisaje, y yo creo que en el mundo mediterráneo se está viendo más, sobre todo por el problema de los incendios de interfaz. En Cantabria es imposible hablar de un fuego bueno, es imposible, la gente no lo entiende. Entonces es necesario mantener el tema continuamente en distintas actividades para que la gente lo vaya conociendo y vaya hablando de ello y vaya interiorizando. Entonces lo hacemos a través de cursos en los que participan toda la gente que podemos, desde guardas forestales, la administración local, ganaderos, Ramón Octavio, que también participa con nosotros mucho, técnicos de la administración, ¿vale? Aprovecho, voy a hacer un momento publicidad, porque este es el curso de este año que está orientado a las zonas prescritas, en las que participa también, va a participar un compañero vuestro, va a participar Jorge, como miembro del EPRIC, para hablar sobre el manejo que están haciendo en una zona de allí de Cantabria, el EPRIC. Y bueno, técnicos de la Administración Nacional, local, MAR, bueno, distintos especialistas. Y ya para acabar, porque todo esto nos permite mantener unas relaciones, todo este conjunto de relaciones con los distintos actores y los distintos, tanto sociales como de la administración, nos permiten llegar a sitios como la Mesa del Fuego, que es la base del plan de gestión integral que se aprobó en Cantabria hace un año y que nos permite facilitar la comprensión del uso del fuego y del uso del fuego en nuestro territorio por parte de todos los actores que participan en ese plan de gestión integral. Porque de nada sirve que la administración quiera hacer un plan de gestión integral si no cuenta con todos los actores implicados, con los ganaderos, con los técnicos, con los alcaldes, con la universidad, con los cazadores, con las empresas de turismo, con todos. Y nada más, esto es todo lo que tenía.